Bien, muy bueno. Quiero invitarles en esta mañana entonces a terminar algunos pensamientos acerca de José, el esposo de María, y simplemente decirles que más allá de el ejemplo de cualquier hombre en las Escrituras, está muy por encima el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos en las Escrituras hombres que podían vivir sus vidas conforme al carácter del Señor Jesús, que podían vivir sus vidas conforme a la santidad de Dios y que nosotros pudiésemos aprender algo de estos hombres que sin palabras nos pueden enseñar muchísimas cosas. Entonces el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 18, dice la Escritura, Mateo capítulo 1, versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Versículo 13 del capítulo 2, versículo 13 dice la escritura, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño de su madre y se fue a Egipto y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Y también versículo 19 dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Muy bien, y con esta lectura de la palabra de Dios en mente, queremos extraer algunos pensamientos, algunas verdades de la palabra de Dios. En días pasados habíamos visto un contraste entre José, José, el esposo de María, y José del Antiguo Testamento. Hágame un favor ahí, gracias. Y José del Antiguo Testamento, hemos visto algunos paralelos entre estos dos y cómo Dios entonces había obrado en esos dos hombres de maneras similares. También habíamos visto entonces en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, algunas cualidades
que Pedro insta a los creyentes a añadir a sus vidas, que había que añadir a la fe virtud, a la virtud, ¿qué más era? Bueno, algunos me estaban diciendo que le hiciera preguntas, ahí les estoy preguntando. Pero entonces había una lista de cosas que añadirle a la fe, ¿cierto? Y a esa fe había que añadirle principalmente virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, el dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad amor, afecto fraternal, amor fraternal, y el amor fraternal amor, ¿cierto? Más o menos esa es como la lista de las cosas que encontrábamos en Pedro y hacíamos un paralelo entre el significado del nombre de José, que significa el que añade, y como cada creyente debería ser entonces uno que suma, uno que añade, uno que aporta, que no seamos tenidos por creyentes que en lugar de aportar, restamos o quitamos, sino que podamos cada uno de nosotros ser de ánimo y de apoyo. Entonces, eso está ahí. Y la intención entonces es ver en la vida de José estas características o esta lista de cosas que vimos en la segunda carta de Pedro. Entonces comenzamos por la fe. La fe tiene que ver con nuestra vida como creyentes desde el momento en el cual creímos en el Señor Jesucristo. Como creyente nosotros entonces andamos por fe, no por vista. Y nuestro caminar es un caminar de fe, ¿cierto? Entonces, la fe no solamente tiene que ver con el hecho o el momento de que un día mi fe fue puesta en la persona del Señor Jesucristo para perdón de pecados y ahí terminó. No, la fe tiene que ver con nuestra vida diaria, nuestro caminar sobre esta tierra. Tiene que ver con nuestra relación con Dios. Porque si usted piensa en la relación con Dios, tiene que ser una relación de fe. No le vemos, pero creemos todo lo que Él nos dice en su palabra. Cuando oramos, estamos ejerciendo la fe también, porque entonces estamos creyendo que al elevar nuestra voz, eh, Él está escuchando, sean nuestras gratitudes, nuestras alabanzas, nuestra adoración, nuestras plegarias, y que delante de Él están todas nuestras necesidades. No vaya a ser como en el caso del fariseo, que el fariseo oraba consigo mismo, dice la escritura. Y era un hombre que no tenía realmente fe. Pero la fe se ejercita a diario en la vida de nosotros como creyentes. Simplemente quería hacer esa salvedad para comenzar a hacer entonces eh, un paralelo entre José y las características de que vimos en segunda carta de Pedro. ¿Listo? Entonces, dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 21, hablando de José, dice, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, dice la escritura. Y yo sé que hay aquí algunas personas nuevas que tal vez no entienden mucho de el lenguaje que usa la palabra de Dios, entonces quiero tratar de explicarlo de una forma muy sencilla. Entonces, en primer lugar, la palabra de Dios dice que no hay justo ni aun uno, que no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque, que todos los hombres hemos pecado, que por nuestro pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿puede acaso alguno ser llamado justo? Job se preguntaba y decía, ¿y cómo se justificará el hombre para con Dios? Bueno, está escrito en el libro de Job, no estoy seguro si era Job, pero en el libro de Job está escrito. Y dice, ¿y cómo se justificará el hombre para con Dios? Pero cuando uno lee en Romanos capítulo 5 y versículo 1,
uno encuentra la respuesta a esa pregunta y dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Leemos en las Escrituras que la fe de Abraham le fue contada por justicia. Entonces, la única forma que una persona puede ser justificada o declarada justa sin culpa es por la fe puesta en el Señor Jesucristo. Varios hombres en las escrituras son llamados justos, pero no era porque fueran justos en su propia opinión, ni porque ellos quisieran justificarse a sí mismos delante de Dios, sino que su fe les había justificado. Y todo aquel que tenía fe en Dios, que realmente le creía, pues era declarado justo. No por las obras que podía hacer, pero sí por la fe que esta persona podía tener. Y eso quería explicarlo simplemente para hacer el paralelo entre la justicia y la fe. José es un hombre justo, sin duda justificado por su fe. Pero quiero hacer un pequeño paréntesis acá y es lo siguiente, José es un hombre justo, un hombre que debería actuar conforme al carácter de Dios y esto lo vamos a ver ahora más adelante porque ahí vemos la virtud. Pero imagínese por un momento esto. José es un hombre que cree en Dios, que sin duda ama a Dios y ama a María, con la cual está comprometido en matrimonio. Y le repito otra vez, y lo digo con temor porque yo estoy ahí cerca del matrimonio, pero ese compromiso era algo que no se podía romper por cualquier cosa. Que si querían romper ese compromiso, era necesario tener una carta de repudio o de divorcio, que era algo bastante serio y bastante sagrado delante de Dios. Lamentablemente hoy en día parece que el compromiso no vale absolutamente nada. Y muchos por cualquier cosa, incluso creyentes, se están separando, se están dejando, se están diciendo que se acabó el amor, que aquí no hay nada, que esto no vale, que esto no importa. Pero como hombres y mujeres de Dios, y vuelvo y repito, tengo temor al decirlo, tenemos que tener el carácter suficiente para que nuestra palabra sea sí o sea no. Lamentablemente, hoy en día, la palabra del hombre ha perdido su peso y su valor. Yo recuerdo en días pasados que la gente hacía negocio y si compraban un carro, una casa, lo que fuera, no tenían que firmar un documento, no tenían que firmar una letra. Él le decía, listo, se lo vendo en tanto, tenga, tal día vengo por él. Iba y se lo entregaba. Porque los hombres tenían palabra y la palabra valía más que cualquier firma. Hoy en día dicen, y me perdonen la expresión, palmamón my ley. Yo puedo decir esto, pero pues me puedo arrepentir cuando yo quiera, ¿cierto? Pero quiero ver simplemente en la vida de José, de este hombre que, a ver, piénselo. José está desposado con María y de repente María está embarazada. Él no sabe nada porque hasta acá el ángel no ha hablado con él. Él no sabe absolutamente nada. Y él dice, no, esta me engañó. Pues tirémosela a los tigres para que se la coman porque ¿qué más vamos a hacer? Eso es lo que merece. No, José es un hombre de Dios. José es un hombre de fe.
José no es un hombre que busca hacerle daño a los demás porque es que le hirieron a él o le lastimaron a él. Fíjese bien que dice José, su marido, como era justo, dice, no quería infamarla, no quería exponerla a vituperio, no quería herir a esta mujer. Ahora, ¿él sabía lo que había pasado? Pues no, él no sabía nada porque hasta que el ángel de Dios no le revela eso, pues él no sabe absolutamente nada. Pero era un hombre de fe y a esa fe usted si quiere puede añadirle virtud, porque la virtud tiene que ver con la excelencia moral, tiene que ver con el hecho de reflejar el carácter de Dios en la vida. Yo le pregunto a usted de todo corazón, hermano o hermana, especialmente a los varones, o bueno, hermano, hermana o varones acá. ¿Qué haría usted en un caso similar al de José sin saber nada? ¿No es cierto que el corazón se llenaría de ira, de rencor, de rabia contra esa persona y habría un poco de recriminaciones nuestras y le diríamos hasta de qué se iba a morir? Y la tiraríamos allá para que fuera apedreada por los demás y uno diría, es que eso se lo merece. Yo todo lo que hice, vea cómo me guardé, vea cómo la he amado, vea cómo he estado proveyendo todo este tiempo, buscando las cosas y ella me sale con eso. No, merece que se muera. Pero ese no debe ser el carácter de nosotros como creyentes. En eso no hay virtud, en eso no hay excelencia moral, en eso no está el carácter de Cristo obrando en nuestras vidas. Pero ¿saben qué es lamentable? Que muchas parejas cristianas hoy en día tienen reacciones similares o peores por cosas pequeñas. No por casos de infidelidad, pero por cosas pequeñas. Y exponen a sus esposas o a sus esposos al escarnio y a la burla de los demás. ¿Y eso tiene que ser así? No, en eso no hay nada de virtud, queridos hermanos y hermanas. Un pequeño paréntesis que me llamó la atención y si me quiero traerlo a colación ahí. Esa palabra virtud en griego suena algo así como arete. Creo que el único arete que nosotros deberíamos tener como creyentes es ese, la virtud. Hombres y mujeres virtuosos. Hombres y mujeres con excelencia moral. Ahora, yo siempre lo digo y no me canso de repetirlo. Una cosa muy fácil es decirlo desde acá. Otra cosa muy diferente es, bueno, papito, aplíquelo. Venga, hágalo pues, porque piénselo bien. Usted como creyente, como hijo o hija de Dios, en las diferentes circunstancias de su vida, ¿ha actuado virtuosamente o ha expuesto a su pareja o a sus hijos o a otros al vituperio? Simplemente porque usted se siente tan herido, tan lastimado, tan lastimada, que piensa que con el hecho de que lastimen a la otra persona o la hieran, usted va a quedar contento y su herida va a sanar. Y hermanos, hermanas, la verdad no es así. No debería ser así, pero lamentablemente pasa en el pueblo de Dios. Ha pasado en el pasado, pasa en el presente y lamentablemente seguirá pasando en el futuro. Miren, José no sabía nada. ¿Qué había pasado? ¿Por qué María había resultado embarazada? Y él dice, no, no quiero exponerla a vituperio. No quiero avergonzarla. Si alguien ha de ser avergonzado,
si alguien ha de ser humillado, que sea yo. Y él pensaba entonces dejarla secretamente, que pensaran tal vez que él la había embarazado y la había dejado botada, pero que toda la culpa no recayera sobre ella, que la culpa recayera sobre él. Yo no sé si ustedes pueden ver ahí algo del gran amor de José para con su prometida. No sé si pueden ver algo del gran amor de José para con su prójimo. Pero él pensaba cómo dejarla secretamente. No pensaba en lastimarla, no pensaba en herirla. Y hermanos, hermanas, hagan memoria. Si algún día han pensado en herir o lastimar a otro creyente. Yo he escuchado de creyentes, de hermanos y hermanas que les han sacado lágrimas y que han herido y que han lastimado a sus hermanos y hermanas, simplemente porque creen que con eso ellos se van a sentir bien y decir es que ese se lo merece. Se ha dicho que el único ejército que mata a sus propios soldados muchas veces es el ejército de Dios. Porque cuando un creyente cae, en lugar de encontrar manos dispuestas a levantarle, a ayudarle, lo primero que ese hermano o esa hermana ve son pies dispuestos a pisotearle y a hundirle. En eso no hay virtud. Por lo demás, hermanos, dice Filipenses, por lo demás, hermanos, si hay virtud alguna, en esto pensad. Si hay virtud alguna, en esto pensad. Ahora imagínese otra cosa. ¿Era lícito o no para José llenarse de rabia y exponer a María al vituperio? Claro que sí. Si él se podía enojar y podía decir, bueno, ya me engañó, entonces que la apedreen. Pero venga, cierto que hay cosas que son lícitas para los creyentes, pero no convienen. Cierto que hay cosas que son lícitas para los creyentes, pero no edifican. Y entonces, ¿por qué las hacemos? ¿Cierto? Otra cosa que usted puede pensar en cuanto a José es lo siguiente. Dice, y pensando él en esto. Yo no sé si usted puede ver algo de dominio propio ahí en cuanto al carácter de José. Yo sí. Yo sí veo un hombre que tiene control de sí mismo, que tiene dominio propio. Un hombre que no actúa por impulso o por sus emociones, o se deja llevar de la ira, o se deja llevar de lo que puedan decir o pensar los demás. Sí, pensando él en esto. Y hermanos, hermanas, bien haremos nosotros en momentos álgidos de nuestra vida, en momentos complicados, sentarnos y pensar, orar al Señor, pedir su guía, pedir su dirección, no obrar porque es que así tiene que ser y punto. Venga, yo no sé si aquí hay hermanos, hermanas o personas que han sido lastimados en un momento de rabia, sea por su esposo o por su esposa, o por sus hijos o por sus padres, o por los mismos hermanos en la fe. Pero cuando uno reacciona violentamente a situaciones que nos pasan, después uno tiene que decir, la embarré. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que muy pocas veces queremos pedir perdón a las personas que hemos herido y que hemos lastimado. Yo veo un hombre paciente también en José, un hombre que puede añadir a su vida paciencia. Porque
Dice, y pensando él en esto. Tal vez era de noche, tarde de la noche, y José estaba pensando cómo hacer, cómo no herir a María. No es un hombre que actúa como actuaría cualquiera de nosotros, así, un hombre impulsivo que va y hace y dice lo que sea y de malas porque así soy yo y es que usted se lo merece y usted se merece lo peor del mundo, ¿no? Él estaba pensando no solamente cómo no exponerla al vituperio, él estaba pensando no solamente cómo no herirla, él estaba pensando cómo dejarla secretamente. Y pues creo que él decía, pues creo, no sé, pero es un pensamiento simplemente y se los comparto. Yo creo que él estaba pensando, el responsable en esta relación soy yo, porque yo soy el varón y cabeza de este hogar. Y entonces si alguien tiene que llevar o cargar con la culpa, eso soy yo. Porque saben que el amor se trata de entender que no es lo que yo recibo, tiene que ver con lo que yo doy. Entonces, eso es importante para mí en la vida de José. Ahora, otro pequeño paréntesis. Piense en la gran responsabilidad que va a tener José teniendo en su hogar al Hijo de Dios. Piense si Dios hubiera escogido cualquier familia para que en su seno, en el calor de ese hogar, estuviese su hijo amado. Y yo creo que no. Yo creo que tanto José como María eran personas excepcionales. No eran personas ricas, no, 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 no. Espiritualmente sí, pero José y María eran personas de una condición económica muy pobre. Tanto así que cuando van a presentar al Señor Jesucristo en el templo 8 días después de haber nacido, ellos ofrecen 2 tórtolos o 2 palominos. Y saben que en la ley podían ofrecer un becerro o un cordero. Y si no había, pues entonces 2 tórtolos o 2 palominos. Pero la situación económica de José no condicionaba su condición espiritual. Y que tengamos eso muy claro. Nuestra condición económica no puede condicionar nuestra condición espiritual. Y eso debemos tenerlo demasiado claro. ¿Por qué? Ahora piense esto. José tiene una responsabilidad muy grande. Él piensa cómo hacerlo, no sabe tal vez, pero dice, y pensándole en esto, versículo 20, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Tengo un pensamiento y con la ayuda del Señor trataré de exponerlo.
Y es lo siguiente. Bueno, esperamos un momentico y ya. Saben que como creyentes muchas veces tomamos decisiones que van en contra de la palabra de Dios y creemos que estamos haciendo lo correcto. Es decir, José está pensando cómo actuar de la manera más justa para con María. Y eso lo lleva a la revelación de Dios por medio del ángel de decirle, básicamente, tranquilo. Lo que pasa es esto. Reciba a María por su mujer, porque mire, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ella no lo ha engañado, ella no le ha mentido. Es el plan de Dios que dentro de su hogar nazca el Mesías. ¿Se imagina cuántas mujeres desde Génesis capítulo 3 a lo largo de la historia del pueblo de Israel desearon ser mujeres virtuosas y hombres virtuosos para que en su hogar naciera el Mesías, naciera el Hijo de David celestial? ¿Cuántos hombres y mujeres soñaron con ese momento tan precioso en sus vidas? Pero creo que aquí hay una pequeña prueba para José y uno puede ver entonces cómo Dios mismo le está mostrando a José el honor y el gran privilegio que él tiene, que en su hogar esté Dios manifestado en carne. Emanuel, Dios con nosotros. El gran privilegio que ellos tienen como pareja de tener en su hogar al Salvador, Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Saben que en cada hogar de nosotros como creyentes tenemos el mismo privilegio de tener en medio nuestro al Señor Jesús, al Salvador, a Emanuel, Dios con nosotros. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero si el Señor Jesús es el centro de nuestros hogares, si entendemos la gran responsabilidad que tenemos, yo creo que muchos hogares podrían conservarse toda la vida hasta que la muerte les separe. Estoy hablando de hogares de creyentes. Pero tristemente, si el Señor no está, no hay nada. Ahora, otra cosa que usted puede pensar también en cuanto a esto tan importante, ¿será que José tenía que comenzar a cambiar su conducta o sus palabras o su entrada y su salida simplemente porque el ángel le dijo, mire, el Salvador va a estar en su hogar? Dios manifestado en carne va a estar en el hogar de ustedes. ¿Será que José tenía que comenzar a actuar de forma hipócrita en su hogar? ¿O será que el carácter de José correspondía a su fe? ¿Será que el carácter de José realmente era transparente delante de Dios y delante de los demás?
Hermanos, ¿por qué fingirnos unos cuando estamos en la iglesia y otros en la casa? Venga, el mismo Señor que está cuando nos reunimos, ¿será que no es el mismo que está en la casa? Y por eso actuamos diferente en lugares donde estemos. Pero si el mismo Señor al cual venimos a adorar, del cual venimos a aprender, que está en la congregación en medio nuestro, Él está en medio de nuestros hogares, entonces no hay por qué ser hipócritas, no hay por qué fingirnos otros, porque no creo que José iba a cambiar su carácter a partir de ese momento, no, 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 no. Él iba a seguir viviendo su vida delante de Dios como hasta el momento la había vivido, con el gran privilegio de que en su hogar estaba el Señor Jesús, estaba Dios manifestado en carne, estaba el Salvador. Para mí eso es algo precioso. Ahora quiero preguntarles, los que tienen hijos especialmente, y matrimonios que hay acá, ¿cuida usted de sus hijos con el mismo temor con que José cuidó de este bebé que iban a hacer? Piénselo bien. ¿Tiene usted cuidado de sus hijos con el temor con que José estaba pendiente del Hijo de Dios? Piénselo bien. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios puesto en un hogar de dos pecadores justificados por la fe. Usted se imagina, pues si a usted le traen a que cuide el hijo de los príncipes de España o de por allá de Mónaco, usted diría, uy, qué privilegio, hay que llenarlo de cuidados, hay que guardarlo, hay que hacer eso, hay que hacerlo por aquí, por allá, y hay que hacerlo mejor por ese bebé. ¿Saben que José se esforzó también por darle lo mejor al Señor Jesús? Ahora, el Señor es el Señor y sin duda Él lo sabe todo, ¿cierto? Y está hablando del Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesús es llamado el carpintero o el hijo del carpintero también. Usted puede ver ahí cómo entonces José se esmera porque ese hijo suyo aprenda un oficio pensando cómo defenderse en esta vida. ¿Se esfuerza usted para que sus hijos aprendan algún oficio? O si le dice no quiero estudiar, pues mamita, papito, no estudie, tranquilo. Quédese en la casa, que ahí está bien eso para que se exponga por tantas cosas. ¿No? Quédese en la casa, no aprenda nada, vea TikTok todo el día, vea YouTube, vea Facebook, Instagram y lo que sea, tranquilo, quédese ahí con tal de que no salga a la calle, porque es que, sí, lamentablemente eso pasa hoy en día. Y no se esfuerzan por darle siquiera lo mínimo o las más mínimas herramientas a sus hijos para que se defiendan en esta vida. Ahora, el hecho de que usted sea cristiano, entonces, usted solamente tiene que andar con la Biblia todo el día y no trabajar. La escritura dice que el que no trabaje, que tampoco coma. Así de sencillo, tenemos que trabajar, tenemos que producir, tenemos que hacer. Pero eso es un paréntesis muy largo
el que yo hice ahí. Pero ¿saben qué versículo? Bueno, otra cosa antes de que se me olvide, y simplemente lo resumo así, los ancianos, obispos o pastores dentro de una asamblea local llamada la Casa de Dios tienen una gran responsabilidad para con los hijos de Dios delante de Dios. Una gran responsabilidad con los hijos de Dios delante de Dios. Cuidan los pastores, ancianos, obispos a los hijos de Dios con la misma responsabilidad que tenía José en cuanto a tener en su hogar al Hijo de Dios, o no les importa realmente lo que les pase a los creyentes, con tal de vivir sus vidas como ellos las quieran vivir, con tal de llenarse los bolsillos a costillas de la necesidad de los creyentes. Sabe que en muchos lugares a la gente no le importa su condición económica, mucho menos espiritual. La cosa es que usted diezme, que no tiene para pagar el agua, la luz, que está sin mercado, no les importa nada con tal de que usted lo poco que consiga se los lleve a ellos, para que ellos anden con escoltas, en aviones privados, vivan en casas súper lujosas, tengan los mejores carros, se pongan la mejor ropa, y usted que se lo coma al tigre. En esto no hay nada de Dios, pero cada uno un día tendrá que dar cuentas delante de Dios. Y una de las cosas que en el tribunal de Cristo, cada uno de nosotros tendrá que responder es por la forma como traté a mi hermano o a mi hermana. Y eso será bastante duro aquel día en el tribunal de Cristo. Pero otra cosa también en cuanto a la vida de José, y es que yo veo en José una obediencia inmediata. Porque dice, versículo 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Hizo como él quería, ¿no? Hizo como el ángel del Señor le había sugerido. No, no dice sugerido. Dice como el ángel del Señor le había mandado, mandado. Ahora, en la palabra de Dios no tenemos sugerencias, por si usted quiere hacerlas o no, pero tenemos mandamientos que debemos obedecer. Miren, José es un hombre excepcional para mí. Yo hace más de un año estaba pensando en José y en la vida de José. Y me puse a leer y a buscar, y creo que se los dije, pero se lo repito otra vez. Yo no encuentro que José diga nada. No hay palabras que salgan de la boca de José en estos relatos en los evangelios. Sin una palabra, a mí me enseña muchísimas cosas. Porque no se trata tanto de lo que nosotros podamos decir, es si el carácter de Dios se refleja en nuestras vidas. Eso va a hablar más que un sermón de 3 horas. No es lo que yo diga lo que realmente se va a ver. Qué bueno nos sería a nosotros que sin palabras podamos enseñar a otros.
que las mujeres piadosas que hablan la palabra de Dios sin palabras, que es lo que dice en Pedro, puedan ganar a sus maridos. ¿Por qué? Por su conducta casta y respetuosa, que sin palabras su vida hable sola. Y eso es bastante importante. Pero fíjense bien para terminar, José es un hombre que obedece la palabra de Dios. Ahora, usted lee que José comienza a recriminar al ángel y decirle, no, pero es que yo qué voy a saber si esto es verdad o esto es mentira, ¿cómo así que el Espíritu Santo y cómo es eso? Explíqueme cómo fue que la engendró y cómo es la cosa y no se necesita la intervención de un hombre, entonces, no, él no comienza a pedir explicaciones. Y a mí me llama mucho la atención eso, ¿sabe por qué? Hay cosas en la palabra de Dios que me vuelan la mente que yo no entiendo. Pero si Dios lo dice, yo lo creo. Y es así. Y no hay explicaciones que buscar. Y no hay razonamiento que satisfacer. Porque si Dios lo ha dicho, así es. Y es Dios el que lo dice y pare de contar. Pero cuando nuestro razonamiento se antepone a la palabra de Dios, ahí es cuando comenzamos a buscar una serie de excusas para hacer y para actuar conforme yo pienso que es la cosa, conforme yo creo que es, pero no conforme a lo que Dios dice en su palabra. Y por eso hay tanto alejamiento de las asambleas de Dios, de las asambleas de hermanos, de la verdad de la palabra de Dios. Porque no les basta simplemente con leer lo que Dios ha dicho en cuanto al funcionamiento de una asamblea local, sino que empiezan a decir, ah, es que yo creo que es mejor así, es que debería ser así, es que tendría que tener esto, tendría que tener aquello, pienso que, creo que, ¿quién? Yo. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Es así o es como yo lo veo, como yo lo creo, como a mí me parece? No, 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 no. Es como Dios lo ha dejado en su palabra. Dios le dio a Moisés el plano del tabernáculo, con las medidas, con los materiales y la forma como debería ejecutar cada cosa. Y la escritura dice, y Moisés lo hizo así, como Dios le había mandado. Yo no leo de Moisés diciendo, es que no, ese altar del holocausto con cuatro cuernos, no, 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 esos cuernos se ven muy feos, pongámosle más bien ahí, yo qué sé, cuatro torrecitas, que se ve más bonito, o cuatro serafines, o cuatro querubines, pongámoselos ahí. No, como Dios lo dijo, Moisés lo hizo porque cada cosa tenía un significado y una aplicación espiritual. Hermanos, hermanas, es lo mismo en cuanto a la asamblea local. No es como a mí me parece, es como Dios lo ha establecido. Y pare de contar, José no está diciendo, es que no, esto es muy complicado hacerlo así. ¿Cómo así que yo ya entonces y ya con un hijo? No, muy, muy duro, ¿no? Él tenía un gran privilegio y una gran responsabilidad dentro de su hogar. Usted puede leer ahí las veces que dice la escritura y se cumplió la palabra de Dios por esto y aquello. Y se cumplió la palabra de Dios por esto y aquello. Termino con esto.
¿Por qué entonces, si María es tan importante para la religión popular, el ángel del Señor no habla con María con respecto a las decisiones que se deben tomar con respecto al Señor Jesucristo? ¿Quién es la cabeza de ese hogar? José. Y es a José a quien el ángel continuamente se dirige. A María sí le habló, claro que sí, para que ella entendiera lo que iba a pasar con ella, porque pues un estómago y se iba a asustar, pero el ángel le explica bien cómo es que va a pasar con ella, pero en cuanto a tomar decisiones, el ángel habla con José. José, cásese con María. ¿Por qué? Esto y esto es así. Y José dice, bueno, si así es, así lo hago. Pero dice que él no conoció a María hasta después que nació el Señor Jesús. Yo veo en él un varón santo, un varón que teme a Dios y un hombre de Dios. Pero otra cosa también, y es que dice, pero no la conoció hasta que le dio a luz a su hijo primogénito, no unigénito, sino primogénito, es decir, el primero de muchos. Y él y María iban a tener más hijos. ¿Ven? María no puede interceder por nadie. María no puede mediar por nadie. La cabeza de ese hogar fue y era José. Y el ángel le dice, José, haga esto, y él lo hace. José, tome el niño, llévelo, y él lo hace. José, haga esto, y José lo hace. Cuando el niño nace, nace en un pesebre, ¿cierto? Pero ustedes creen que José no se esmeró por conseguirle un lugar donde pudiera estar, donde el niño naciera. Claro que sí. ¿Y ustedes no creen que en medio de ese establo y esa pesebrera donde se ponía la comida para los animales, ese lugar no fue arreglado lo mejor posible para recibir al Hijo de Dios? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y cada uno de ustedes habrá de tener un pensamiento con respecto a esto que les acabo de decir. Es que, hermanos, no importa lo humilde de su hogar, pero su hogar no va a brillar por el piso de oro o la vajilla de plata que tenga. Su hogar va a brillar si realmente el Señor Jesús está en medio y no hay más. Oremos. Padre, por tu palabra te damos gracias en esta mañana, por el Señor Jesucristo, a quien podemos llamar nuestro Redentor, nuestro Salvador. Y Padre, por el privilegio de su presencia en medio nuestro, te damos gracias en esta mañana. Gracias que Él es el Señor de esta reunión. Él es el que debe tener en todo la preeminencia. Él debe ser el centro de nuestros afectos. Y Padre, te rogamos que tú nos ayudes a actuar con justicia en medio de las diferentes circunstancias que nos puedan pasar en esta vida, entendiendo que detrás de cada cosa hay un propósito tuyo. Y Padre, que aunque ahora lo desconocemos, pero tú vas a mostrarnos más adelante tal vez cómo es que tú usaste las cosas para cumplir tus propósitos en nuestras vidas. Padre, como el Señor Jesucristo podía decirle a los discípulos, lo que yo hago no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Y Padre, cada cosa que ocurre en esta vida, tu propósito está detrás de cada una.
Rogamos que tú nos ayudes a ver más allá de si nos han dañado, si nos han herido o si nos han lastimado. Ver más allá de nuestra propia justicia o de el hecho de que personas merecen esto o aquello. Porque Padre, nosotros éramos merecedores del mismísimo infierno y por tu gracia tú nos salvaste. Gracias que tu palabra dice que el Señor Jesucristo, cuando aún éramos pecadores, Él murió por nosotros. Padre, que el carácter de nuestro Señor Jesucristo se pueda ver reflejado en nuestras vidas, en las cosas que digamos o hagamos. Y Padre, que aún sin palabras, personas puedan ser impactadas en este mundo por nuestra forma de vivir. Ora- Oramos tu bendición y tu ayuda. Gracias por mis hermanos y hermanas. Padre, trae con bien al hermano Ramón y a María Paz de Montenegro. Guárdales en el camino. Y Padre, ayúdanos como asamblea local a glorificar tu nombre. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.